daros la bienvenida aquí a los encuentros de la Fundación SESPOL. Como sabréis, son unos encuentros que realizamos gracias a nuestro maravilloso alumnado y las prácticas que hacen, y tiene una parte, digamos, de intervención en este sentido, de elegir un tema y presentarlo y hacer un pequeño debate, una pequeña presentación sobre ello. Nosotros como fundación siempre utilizamos este tema de prácticas o estas intervenciones porque intentamos seguir ese lema que hacemos nuestro del conocimiento sexual nos hará libres. Entonces intentamos que todas estas presentaciones y todos estos contenidos lleguen a la mayor población posible de la forma gratuita tal como los presentamos. Las sesiones las grabamos y después las vamos a subir en YouTube, con lo cual también os invito a que en cualquier momento podéis acudir a nuestro canal de YouTube. Tenemos ahí montones de horas grabadas de tertulias de mucha calidad, ¿vale? Que podéis revisar y compartir y comentar y todo lo que queráis. Así que nada, como las grabamos en vídeo, recuerdo que si no queréis aparecer en el vídeo, no queréis aparecer por YouTube, sencillamente apagar la cámara y evitar los comentarios. Bueno, los comentarios tampoco pasaría nada, pero bueno, es decir, con no intervenir no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Y dicho esto, comenzamos. Y vamos a comenzar con Paula, que tenemos por aquí, que nos va a traer arte y performatividad y sexualidades, referentes de sexualidades disidentes en el arte. Así que, Paula, cuando quieras. Vale, pues quería empezar lo primero con el vídeo y luego sí que me presento un poquito, ¿vale? El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Bueno, lo quito ya, porque esto ha sido improvisado, pensando que tenía que dar paso yo a mis compañeras. He dicho, bueno, pues mientras les doy paso les pongo este vídeo para abrir la emoción, ¿no? Porque el arte tiene que ver mucho con la emoción y es ahí donde a mí me atrapó de alguna manera. Bueno, voy a dar una charla, en la que os traigo un poco mi asociación de la performance, el arte y las sexualidades, y sobre todo porque es uno de los itinerarios como espectadora y como creadora por los que yo estoy estudiando este máster. Así que es por lo que lo he elegido, ¿no? Me ha abierto muchos melones, tanto participar en performance como ir a verlas, que también eres una participante por irlas a ver, como diferentes obras de arte, ¿no? Entonces, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción que es que el ser humano a lo largo de la historia ha querido plasmar sus experiencias, sus deseos, sus ideas a través del arte, y la sexualidad, siendo una parte básica de la vida, ha servido como inspiración, como herramienta para visibilizar, como reivindicación, como reflexión, como un espacio de terapia y un espacio de juego, ¿no? Y dicho esto, vamos a entrar en una parte que, bueno, durante toda la charla podéis cortar, podéis hablar, sobre todo si os atraviesa alguna emoción y la queréis compartir, pues no os la quedéis dentro, ¿no? O sea, como dicen en análisis de actitudes, echarlo a la hoguerita para que el fuego prenda bien.
Y pues vamos a pasar a una parte que es un poquito más dinámica y os voy a poner unas imágenes, no os voy a contar nada y luego os lanzaré una pregunta, ¿vale? Y entonces pues me contestáis. Así que voy a compartir la pantalla ahora, ¿no? Bueno, venga. Pues aquí están. Y la pregunta es muy sencilla. Quiero que me digáis qué veis en las fotos. ¿Qué es lo primero que os viene cuando veis estas fotos? ¿Qué es lo que veis? Así que si os queréis abrir. Familia o diversión. Guay. Ternura, Yo- ¿no? Porque son peques. Sí, apoyo, redes. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Explorando, aprendiendo. Guay. Pues en realidad lo que tienen en común, o sea, la respuesta que damos todas suele ser familia, vínculos, bueno, lo que habéis dicho, ¿no? Y en realidad lo que tienen en común todas las fotos, no sé si os podéis haber dado cuenta, es que sale una empleada del hogar en todas ellas. Y lo que el artista quería mostrar es cómo el rol de estas mujeres está invisibilizado, ¿no? Y cómo a través del arte se puede visibilizar y además utilizar como una herramienta de protesta, de traer un tema aquí, ¿no? Bueno, os ponía esto, la artista es Daniela Ortiz, es una artista de origen peruano que está afincada en Barcelona y su trabajo gira mucho en torno a migraciones, nacionalidad, diferencias de de clases sociales y cuestiones de género. Y me gustaba traer como esto a modo de dinámica para ver todas las funciones que tiene el arte, ¿no? Todo lo que nos permite hacer el arte. Voy a dejar de compartir y vuelvo con vosotras. ¿Hoy? Vale. Y bueno, pues durante siglos los artistas masculinos han representado a las mujeres en el mundo del arte como objetos de amor y de devoción y al mismo tiempo como mujeres torturadas, violentadas o fatales. En cambio, las artistas y sobre todo las artistas contemporáneas han encontrado en las prácticas artísticas, en el feminismo y en el activismo y en las teorías de género los medios para cuestionar la tradición visual, poniendo del revés sobre todo los estereotipos clásicos sobre los que se sustenta el poder, ¿no? Y para esto os traía también, os quería presentar a una mujer muy interesante, ella es Artemisa Gentileschi, está muerta desde hace añísimos, no tengo apuntada ahora de qué año es, pero creo que del Renacimiento, ella es italiana y tiene la oportunidad de ser pintora porque su padre era pintor, sobre todo. Y entonces ella hace un cuadro, hay un pasaje en la Biblia que se llama Susana y los viejos, que es una violación, ¿no? El pasaje. Y hay muchos artistas que lo llevan a cuadro, ¿no? Pero todos son hombres y es la única mujer que lo pinta también, porque claro, no muchas mujeres podían acceder a la pintura en aquella época. Y es muy interesante de ver porque ahora os lo comparto mejor y lo veis. Este es el cuadro de Artemisa, que ya fue violada en el estudio de su padre, y se puede ver cómo tiene el gesto y la corporalidad como de desagrado, ¿no? Ante lo que está pasando.
frente a el resto de los cuadros, que ahora me vuelve a no dejar pasar, en los que se muestra más una figura más cándida de ella, uy, otra vez incluso agarrándose un pecho, acercándose a ellos. Y nada, quería pues enseñar esto porque cambia mucho, uy, ¿qué estoy haciendo? Cambia mucho quién está contando la historia, ¿no? Y qué es lo que ha vivido también. El feminismo encuentra en el lenguaje performativo, la performance aparece sobre los años 60, 70. El feminismo encuentra en el lenguaje performativo, en la instalación, en la fotografía y en el audiovisual, un lenguaje artístico que escapa a las lógicas patriarcales tradicionales, ¿no? Para mí. Y con el término performatividad entendemos las actividades expresivas tanto en las esferas del arte como en las de lo social y lo político que involucran un proceso comunicativo entre quien genera la actuación y quien la presencia. Y a partir de ahora voy a mostraros diferentes representaciones de lo que yo llamo imaginarios, las obras de las autoras, y para presentaros cuáles han sido mis referentes, o sea, qué es lo que yo he visto y me ha hecho pensar acerca de la sexualidad. Y os voy a explicar un poquito su obra. Si en cualquier momento queréis compartir algo de alguna obra o algo, pues me podéis cortar, ¿vale? Así que ahora vamos a estar en este juego de compartir pantalla que se me da tan bien, pero supongo que al final le cogeré como ritmo. La primera artista que os voy a presentar, que os traigo, es la artista que aparece en el cartel como presentación. Pues ella o él se llama Claude Cajun. Claude Cajun en sus primeros años de vida empieza a socializar como mujer. Ella es judía y estudia en un colegio de monjas en el que lo pasa muy mal y sufre mucho bullying precisamente por ser judía, ¿no? Y mujer. Entonces sus padres deciden mandarla fuera a estudiar. Cuando ella regresa, conoce a una mujer con la que empieza una relación que años más tarde se convertirá en su hermanastra, en su pareja y en su hermanastra. Y Claude Cajun hace una revisión en toda su obra. Ella, bueno, acaba viviendo en Francia, tiene mucha relación con el grupo de los surrealistas. Lo que pasa es que se le queda un poquito pequeño el grupo de los surrealistas, ¿no? Y ella tiene una obra como muy intimista, les voy a ir pasando para que las veáis mientras os cuento. Tiene una obra o un imaginario muy intimista, muy poético y con muchos rasgos autobiográficos. Su obra principalmente es fotográfica, también hace collage y también hace escultura, puesto que ella genera unas máscaras de látex con las que va cambiando su rostro. Y eso, principalmente es conocida por sus retratos performativos de los años 20. En estos, Cajun explora constantemente los límites del género, por medio de trajes, vestidos, máscaras de látex, y no pretende provocar ni dar espectáculo, sino que más bien su obra es una búsqueda de sí misma, es un juego permanente de espejos y en un momento dado ella se define, o sea, Cajun desea ser parte como de lo que ella dice un tercer género indefinido, en la frontera entre la homosexualidad, la bisexualidad y la androginia. Y este performar el género, este jugar con el género es lo que, bueno, con ella es la primera vez que yo lo descubrí. La siguiente artista que os traigo se llama Esther Ferrer, está todavía viva, nace en San Sebastián en 1937 y ella empieza en los años 60 con la performance
realiza acciones de manera individual y también formando parte de un colectivo que se llama ZAG, en la que hablaban sobre todo en sus performances y en su obra de la orientación sexual, de la diversidad y así, ¿no? Voy a volver a hacer esto de compartir la pantalla. Y os voy explicando a medida que veis la obra. Venga, ahora ya lo he pillado. Bueno, pues ella es Esther Ferrer. Tiene obras como muy reseñables, que es el libro de los sexos, el libro de las cabezas, la serie de juguetes sexuales educativos, y en sus obras sobre todo en esta que estáis viendo, que es el libro de los sexos, y en el libro de las cabezas, parte de mostrar su vagina o un pene o manos, para mostrar su punto de vista sobre cuestiones relacionadas con la identidad, el sexo, el género, la sexualidad y el arte. Y ahora no me pasa. Vale, ¿veis? Esta forma parte de esta tirada. Esta foto que veis tiene que ver con la serie de juguetes educativos, sexuales educativos, que se compone por juguetes bélicos que han sido intervenidos por ella, sobre todo con dildos, y trata de hablar de la violencia y del trasfondo de la educación machista y de la política. Aquí uno del libro de los sexos, otro de la serie de juguetes educativos, y así. Y esta es Esther Ferrer. Y tenéis, por si os interesa, un documental muy interesante que es Esther Ferrer, Los hilos del tiempo, y es una retrospectiva un poco de su obra. La siguiente artista, como veis, no guardan relación un poco las artistas entre sí, ni por fecha, ni por... Bueno, sí, porque trabajan el tema de la sexualidad de alguna manera, ¿no? Pero eso, porque las he traído porque han sido importantes para mí, ¿no? Y en mi pensamiento crítico. La siguiente artista a mí me gusta mucho, la descubrí hace muchos años, se llama Ana Mendieta, ella murió ya, ahora no tengo aquí apuntada, ella muere o es asesinada, no está claro, no llega a estar claro, a la edad de 32 años, ella cae por la ventana de su departamento. Mientras su marido, que era un joven artista como ella también, estaba en casa y es juzgado y tal, pero al final pues es absuelto y sigue haciendo arte y tal. Bueno, Ana Mendieta es cubana, pero cuando es muy pequeñita la obligan o la salvan, entre comillas, a ir a Estados Unidos dentro de un proyecto, cuando la Revolución Cubana, un proyecto de los cristianos estadounidenses fue generar lo que llamaron, como los estadounidenses iban a Cuba y con la intención de salvar a los niños, de que no vivieran en el régimen castrista, en la revolución, y los llevaban a vivir con familias estadounidenses, ¿no? Y lo que quería decir es que el nombre de este proyecto se llamaba Peter Pan, que me parece como muy curioso. Entonces, ella es de origen cubano, se cría en Estados Unidos, lejos de su cultura y lejos de su padre. Y esto va a tocar muy de cerca todo su arte, ¿no? Toda su obra. Toda su obra encuentra un denominador común, que es el cuerpo de la mujer. Sello que utilizó para acercar la crueldad de la violencia de género, defender la identidad de quienes ocupan los márgenes sociales de aquella época. Esta obra que estáis viendo
es una performance que ella hizo y esta es la documentación de la performance, ¿no? Que son las fotografías. Se llama Glass on Body, es del 72 y la artista presiona distintas partes de su cuerpo contra el cristal para mostrarlo violentamente deformado. No se sabe, no se sabe del todo qué quiso decir con la obra, aunque pueden venir a la cabeza como ideas de la violencia estética, de la violencia machista, etc. Y ahora no me pasa. Esta es otra fotografía de esta performance que ella hace. Y esta otra performance se llama Trasplante de vello facial, es de 1972 también. Y Ana Mendieta tiene como una especie de fascinación por la mujer barbuda en muchos sentidos, ¿no? Se dedicó a explorar, sobre todo en esta obra, los procesos de disolución y desintegración de identidades sexuales, étnicas y culturales. Y lo que ella hace en esta performance es que invita a un colega suyo, le va cortando su vello facial y se lo va pegando ella en su cara, en su rostro. Otra obra de Ana Mendieta es esta que veis aquí, que se llama Autorretrato con sangre, es del 73. Y son un conjunto de fotografías que muestran a la artista, como veis, en primer lugar, bañada con sangre, y esta sí que sí es una respuesta artística a la violencia contra las mujeres. Las imágenes son la documentación de la performance, en la que la performance aparece, en la que Ana aparece en primera escena, dejando brotar y caer toda la sangre por su rostro y por su busto. Y esta otra performance se llama, que está basada con las fotos, se llama Rape Scene, es de 1973 y está inspirada y basada en un hecho real. Es un caso de una estudiante en la Universidad de Iowa, en ese mismo año, en el 73, que había sido violada. Entonces, Ana Mendieta organiza una cena en su casa, invita a unos cuantos amigos y cuando los amigos llegan la puerta está entreabierta y ella está atada, bueno, así como la veis en la imagen, como la veis en esta imagen. Y esta es Ana Mendieta, esta es la obra de Ana Mendieta, vaya. La siguiente artista se llama Rocío Bolívar, aunque ella, voy a ir buscándolo mientras tanto, aunque su nombre artístico es Congelada de Uva y su nombre viene ella es mexicana, su nombre viene de una de sus primeras performances en las que ella se sentaba desnuda ante el público leyendo sus propios relatos eróticos, acaba metiéndose como una barrita de congelado de uvas, que esto no lo he leído, pero no sé muy bien qué es, y no se ve en las imágenes muy bien, ¿no? Y acaba introduciéndoselo en la vagina, y es de ahí de donde recibe su nombre. Ella es Rocío Bolívar y desde que comienza su obra cuestiona los cánones impuestos a la mujer a través del sufrimiento, sobre todo. Su obra versa principalmente sobre la opresión de las mujeres, la libertad sexual y el derribo de los cánones. Y trabaja a través del dolor físico
también queriendo transmitir como un culto a la resiliencia. Tiene una obra que a mí me resulta muy interesante, hizo una performance que a mí me resulta muy interesante. Esta es la imagen que no es la imagen de ese mismo momento, pero sí que es la imagen. Es ella, aquí tenéis la imagen, está ella abierta de piernas con un niño Jesús en las manos, ¿no? Pues a Rocío Bolívar la contactan de la Casa de América en España, que está allí en Madrid, y para que dé una charla. Y entonces Rocío Bolívar en un momento de la charla se baja los pantalones, se abre de piernas y tiene toda la vulva cosida. Y se descose la vulva y de dentro de su vagina saca a este niño Jesús, y su discurso y sus palabras fueron de que venía a devolvernos a los españoles lo que hace años habíamos llevado hasta allí, y porque había acarreado como mucho sufrimiento, ¿no? Me parece muy interesante. También esta imagen que veis, por ejemplo, ella se columpia haciendo un calvo entre la frontera de México y Estados Unidos, está un ratote ahí arriba columpiándose, como saltando de un lado a otro de la frontera. Y suele haber siempre sangre en sus performances. Bueno, pues ella es Rocío Bolívar, y ahora, que la metí ayer en la charla porque antes de echarme la siesta me vino como muy fuerte a la cabeza, os traigo a Micaela Coel, que es actriz, guionista y directora británica. Voy a ir buscando la imagen. Ella tiene una serie en la que relata una violación que ella sufrió. Bueno, sufrió una violación que sucedió. Como también narra Virginia Despentes en su libro de Teoría King Kong, la violación que ella vivió. Me parece muy interesante la serie, la vi este año, no solo por cómo enfoca el hecho de la violación, sino porque a lo largo de la serie, bueno, me parece brillante como guionista además, a lo largo de la serie también plantea, y esto me rompió a mí mucho la cabeza y me hizo repensar mucho en muchas situaciones que yo he vivido, que muchas veces, que puede que algunas veces hemos sido violadas sin saber que eso era una violación, ¿no? Y me parece muy interesante esa reflexión. Así que, bueno, también en la serie aparece mucho el fenómeno Me Too y que tanto tiene que ver con el feminismo, ¿no? O sea, que nace dentro del seno del feminismo, y cómo lo narra, como desde 360 grados el fenómeno Me Too, me parece súper interesante. Y nada, os animo a ver la serie porque mola mucho y hace mucho que pensar. Y la penúltima artista que os traigo se llama Ruru Mipanochea, y os quería poner un vídeo que tiene ella porque me parece muy atractivo todos desde dónde juega. Ahí va, ahora no está aquí. Sí. Y la culpa no era mía. Lo siento, que la tecnología, además me está poniendo súper nerviosa. Vale, aquí está. Ella es mexicana, es muy jovencita, no estáis viendo lo que tenéis que ver. Reinterpretación de los mitos, leyendas. Bueno, en mi trabajo intento hacer una reinterpretación de
los mitos, leyendas y personajes, deidades de carácter sexual en México prehispánico, porque creo que es importante como para mí como ahondar como sobre la sexualidad en el México prehispánico antes de la conquista de España, porque pues antes de que se impusiera el catolicismo nosotros nos regíamos bajo pues otras reglas, ¿no? Y nuestras transgresiones sexuales pues eran distintas, el modo en que concebíamos la sexualidad eran distintas. La mayoría de mis personajes tienden a ser personas trans, muchos de ellas, y esto es, bueno, un poco como intentando visibilizar un poco este tipo de cuerpos diversos, y también porque el género en México prehispánico pues era considerado como fluido. También en mi trabajo se puede ver que muchas veces hago personajes muy gordos y gordas, con muchos pelos, con muchos granos, como con celulitis, y eso también es como para pues visibilizar que existen todo tipo de cuerpos y no solamente como el cuerpo que nos impone como la institución de lo que es bello o no es bello, sino que yo creo que pues todos los cuerpos reales somos como apetecibles sexualmente y debemos disfrutar de nuestra sexualidad sin pues restringirnos o sin sentirnos como mal porque no seguimos como los parámetros. Muchos de mis personajes visten prótesis en las piernas u otros están amputados. Esto es igualmente como para promover la sexualidad con personas con discapacidad. Los nahuas principalmente pues a las deidades que solían transgredir sexualmente o que tenían una sexualidad muy vasta y también muy exagerada, se les solía representar con problemas en las piernas. Entonces, o amputados. Un ejemplo de esto es Tezcatlipoca, una deidad que no tiene como una pierna y en su lugar tiene un espejo de obsidiana. Es una deidad, una de las deidades como más pues sexualmente activas y más transgresoras. Entonces, pues a Tezcatlipoca se le representa sin una pierna y Miriam nos habla de esta transgresión que se asocia con su discapacidad física. Todo también los colores que empleo en mis personajes, yo los pongo más como pasteles y como pues más de niños, porque también como para hacer un contraste sobre el tema que estoy tratando, pero la mayoría de los personajes continúan teniendo los mismos colores con los que se representaban y siguen teniendo su mismo significado simbólico. Bueno, intento recuperar el significado simbólico de los colores, solo que más apastelados. Y bueno, aquí también represento mucho a Xolotl. Xolotl era la deidad a la que se dirigían las personas que iban a provocar abortos. En México, pues antiguamente también había un conocimiento muy amplio sobre las plantas, todo se curaba como con plantas medicinales. Empecé a investigar hace un poquito, no mucho, pero de casualidad, sobre Zugarramurdi. Y a mí lo que me llamó la atención era que aquí también pues se tenía como una amplitud muy grande como de leyendas y de mitos y también pues con esto de las brujas, o sea que quería decir que sí había muchas mujeres y muchas personas que seguían empleando como la medicina tradicional, ¿no? De esto pues en el proyecto de habitación pues lo que comencé a investigar era como los arquetipos y las similitudes y no similitudes que se tenían entre la medicina alternativa aquí en Navarra y en la zona vasca y en México. Pues ya pues habitación fue pues esto, la investigación de 2 semanas y media sobre el tema y la producción de 5 piezas en papel amate y 11 piezas en formato pequeño de las plantas abortivas que encontré. Bueno, aquí están algunas de México y unas que también se usan aquí, que se usaban, y también un poco de las alucinógenas que se usaban como afrodisíacos también. Y en la otra sala, que es en la primera sala, es donde se expone el proceso. Entonces la recolecta de las plantas, que fue en borda blanca, un poco de información
sobre lo que investigué de algunas plantas alucinógenas y afrodisíacas de México que están pegadas en esta pared, y ya resumido como toda la información de las plantas aquí de la zona de Navarra, que aunque pese a que fue una comparación entre ambas culturas, pues principalmente me centro pues en las plantas de Navarra. Entonces por eso ahí están como una lista de las plantas abortivas, pero también reguladoras hormonales y calmantes de cólicos menstruales, como para también retomar pues este conocimiento como que se tenía antiguamente, y que pues si es necesario pues lo empleemos si tenemos dolores en la menstruación, y que lo volvamos como a ser parte de nuestras vidas. Es verdad que soy de México, pero también es verdad que soy mestiza, y es verdad que pues quizás no nací tal vez en una comunidad indígena, y tal vez no sienta, o sea, no tenga como todo esto mágico que se tiene naciendo en una comunidad indígena, y todo el conocimiento que se tiene siendo endémico de ahí. Pero sí es verdad que también pues nací en México, y aunque nací en la Ciudad de México, pues mi abuela era de un pueblo, y pues mis abuelos eran como de un pueblo de parte de mi madre. Entonces pues es verdad que también heredé como toda esta como pues cultura, ¿no? Que también me siento parte de ella, muy parte de ella, y que creo que es importante como retomarla, y como no dejarla como perder. Pues esta chica que acabo de descubrir hace muy poquito, y me parece súper interesante, porque como que presenta muchos temas en torno a reflexión acerca de muchos temas en torno a la sexualidad, ¿no? Ella se define ella define que hace una ilustración polisexual y multigénero. Y bueno, todavía tendría un vídeo más de una performance de una bailarina contemporánea española, pero no sé si preferís comentar algo por el ratito que queda, o vemos el vídeo y comentamos el vídeo, porque de ella sí que de ella sí que solo traigo la performance para ver qué nos suscita y hablar en torno de lo que hemos visto. Pues como tú quieras. Vamos a ver la performance. Se llama La Ribot, ella. A ver si consigo hacerlo grande.
Pues la obra se llama Los objetos no valen nada y lo enmarca un poco dentro de la era de lo quiero y lo tengo. Y entonces ella pasea antes de esta escena, ¿no? Que es como el colofón de la performance. La Ribot anda desnuda por un lugar donde hay objetos de usar y tirar todo el rato. Y los va usando y los va tirando. Y ya por último, con el cartel de se vende y la silla a altura de su pelvis, pues hace esta especie de copulación. Así que no sé, si queréis compartir algo de esto último, de algo que acabamos, o de algo que hemos visto antes. O si tenéis vosotros referentes, artistas que os han generado, suscitado debate en torno a estos temas, pues también estaría guay que las trajerais. Hola, Paula. Hola. Nada, bueno, solo comentar que ha sido súper interesante y que para mí era algo bastante desconocido. Y bueno, me parece una manera muy guay de trabajar el tema de la sexualidad a través de las emociones. Y ya está muy, muy chulo. Gracias. Me gustaría compartir algo, pero la verdad que no conozco muchas artistas en este sentido. Gracias, Patri. Yo igual que Patricia, darte las gracias por el esfuerzo y el trabajo hecho y por el repaso y por enseñarnos también, pues que yo tampoco estoy muy metido en temas de arte y no conozco prácticamente nada, entonces todas estas cosas a mí siempre me generan como mucha revolución, ¿no? El saber que hay por ahí y saber que hay gente que está haciendo auténtico, digamos, ruptura de la sociedad, ¿no? Me ha llamado sobre todo la atención, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero esta autora que trabajaba a través del sufrimiento el tema de la belleza, ¿no? Femenina, que me parece brutal, ¿no? O sea, una performance de eso tiene que ser, no sé, escalofriante, por decirlo de alguna forma. Es muy, muy, muy potente. Sí. Yo estuve en una performance de ella que sucedió en la Lóndiga, bueno, en un festival feminista que organizaba mi hermana. Y está ella con otra chica con la que trabajaba en aquel momento, no me acuerdo cómo se llama, y se pegan una hora abofeteándose, po, 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 hasta que empieza, bueno, el suelo, tienen pintura roja, pero también aparece la sangre y así y tal. Y si no te quedas indiferente, ¿no? O sea, te vas de otra forma de esos espacios, sí. Bueno, pues eso, muchas gracias y sobre todo para mí es importante el arte porque como toca las emociones y nos presenta diferentes imaginarios, nos acerca a imaginarios de otras personas diversos, también amplía nuestros itinerarios, nos amplía hacia dónde y cómo queremos ir, ¿no? Así que esa era la intención con la que traía no sé, este conjunto de mujeres artistas. Genial, pues muchísimas gracias. Vale. Y si alguien quiere comentar algo, yo voy a ir buscando mientras, que no lo tenía a mano, el enlace para que podéis hacer un pequeño feedback ahí. Nada, yo lo que acaba de comentar Paula respecto a esta performance, que qué complicado verlo, ¿no? Bueno, te puedes ir en cualquier momento, también, o sea, quiero decir. Sí, la verdad es que yo he tenido una tendencia durante toda mi vida a ir abierta en canal, ¿no? O sea, que me atraviese todo y a veces me ha hecho un poco de daño eso, pero no sé. Y que también puede pasar como que estamos, o sea, que en la televisión continuamente salen vídeos súper violentos
donde no quitamos la cara y no nos molesta, y sin embargo a lo mejor este tipo de performance, ¿no? Como esta última que hemos visto, pues a lo mejor sí que nos genera ciertas incomodidades, ¿no? O nos despierta un poco más que algo que es más real. Sí. Sí, porque está cerca, porque es el sonido real, por muchas cosas, ¿no? Por eso también es como la labor, ¿no? Sobre todo de la performance. Ana Mendieta lo decía, ¿no? La mexicana que os he puesto antes, que ella lo que quería mostrar era lo que la gente no quería mirar todo el Claro. tiempo. Y sí que es verdad que si lo ves en la tele y está enlatado dentro de Hollywood o está enlatado dentro de las horas de las noticias, parece que nos colocamos en otro lado para observar eso, ¿no? Pero sin embargo, eso, el arte toca la emoción y tú vas ahí, porque normalmente no sabes muy bien de qué va a ir la cosa, te sientas en una silla y eres partícipe de todo esto, ¿no? Y sí que te toca. Sí.